Buenos días a los medios de información. Bueno, pues queremos tener una posición política, senadores de este grupo parlamentario, no como grupo parlamentario, sobre el desarrollo del Consejo Estatal del PRD en el estado de Oaxaca. Finalmente, las advertencias, los malos presagios se cumplieron. Gabino Cue impuso su candidato. Un consejo estatal dominado por el control político del gobernador Gabino Cue, un consejo estatal plagado en su desarrollo de irregularidades, controles en el acceso, controles en el registro, lista de consejeros modificada ya durante el desarrollo del mismo consejo, hechos de violencia, gases lacrimógenos, golpes, policías, escoltas, ambiente enrarecido, provocó un resultado ilegal. Una votación de aparentemente 2/3 eligió no al candidato mejor posicionado, eligió a quien no es el mejor posicionado, sino es el candidato del gobernador Gabino Cue. Lo lamentable de esto también es que quien testimonió estos hechos fue el propio Comité Ejecutivo Nacional. Ahí sesionó el Comité Nacional y no tuvo la fuerza para impedir que se cometieran todas esas irregularidades. No tuvo la fuerza. Ahora tal parece que su presencia ahí convalida los hechos irregulares. Son buenas noticias para Alejandro Murat y para el PRI. Son buenas noticias competir con quien no es el mejor posicionado. Ya tiene Gabino Cue candidato, ojalá y tenga gobernador. De verdad no podemos quedarnos callados ante hechos políticos que expresan de manera muy fehaciente que las cosas en el PRD no empiezan a resolverse, no empiezan a mejorarse, sino por el contrario, el deterioro cada vez es mayor. No sé si alguno de mis compañeros quiera fijar posición. Adelante. Sí, gracias. Sí, solamente señalar que el PRD mantiene, y como lo ha dicho mi coordinador, la presencia del presidente nacional del partido, la presencia de miembros del Comité Ejecutivo Nacional al convalidar los hechos terribles. Ustedes ven las escenas de gases lacrimógenos, de personas que están saliendo del consejo, un consejo amañado, un consejo en el cual hubo involucramiento de gente que no eran consejeros y que los confirmaron en el listado para votar, una serie de anomalías que ha registrado Benjamín Robles. Lo que el PRD vuelve a convalidar es que están más dispuestos los dirigentes a ponerse de acuerdo con los hombres del poder que a respetar lo que quiere la gente, a respetar lo que quiere la militancia, a respetar lo que quieren los ciudadanos y las ciudadanas, en este caso de Oaxaca. Prefieren ponerse de acuerdo con los hombres del poder, en este caso con Gabino Cue, en mi caso era con Ángel Aguirre. Prefieren ponerse de acuerdo con los actores a atender a la militancia y atender a la gente.
Lo que le están haciendo a Benjamín Robles es solamente volver a subrayar que el PRD está más de acuerdo en ser una franquicia de quienes detentan el poder, incluso quienes en otros lados de la República lo detentan, en lugar de estar atendiendo a la militancia y a quienes todavía, por alguna razón, han seguido creyendo en el Partido de la Revolución Democrática. Adelante. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Solo para reafirmar que hoy en nuestro Partido de la Revolución Democrática no somos ni revolucionarios ni demócratas. Y lo hemos visto en las últimas tomas de decisiones, sobre todo para elegir candidatos a gobernadores. Lo vimos también en Michoacán, lo vimos en Guerrero, donde son las cúpulas, los consejos políticos amañados por las propias corrientes, quienes con mayorías aplastantes desplazan a los candidatos más posicionados para tener campañas críticas, campañas lamentables y después gobiernos que llegan por la izquierda a gobernar con la derecha. Muchas gracias. Un comentario, coordinador. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Gracias, coordinador. Vamos a hacer una analogía. Seguramente muchos de ustedes recuerdan ese inicio famoso de la novela de Vargas Llosa, de las conversaciones en la catedral, cuando se preguntaba ¿cuándo se jodió el Perú? Pues hay que preguntarnos lo mismo, ¿cuándo se jodieron los procesos internos del PRD? Y lo digo con estas palabras duras porque no se pueden decir de otra manera. ¿En qué momento un partido que nació producto del fraude, producto de la imposición, producto del rechazo a prácticas democráticas, empieza a adquirir todas y cada uno de los rasgos de partidos no demócratas? ¿En qué momento el trabajo político, el posicionamiento, el acompañamiento de la militancia dejó de importar y dejó de ponderarse a la hora de la toma de decisiones a cambio de los arreglos con el poder, de los arreglos con otros partidos políticos? Hace algunos meses, cuando fue la renovación o el cambio de la dirigencia, se habló de la intervención de varios comités estatales del PRD que están tomados por otros partidos políticos, por gobernadores de otros partidos, y yo hablo en particular también del de Chiapas. Aún no ocurre nada, seguimos esperando. Creo que aquí hay un acto antidemocrático, hay un acto de injusticia y hay un acto que revela que algo se echó a perder en el PRD. Esto debe de ser, no puede ser impune, esto no puede quedar así nada más, no puede nada más llamarnos a la indignación, debe llamarnos a una acción, en algunos casos a poner las barbas a remojar también, pero creo que debe de llamarnos a tomar decisiones pronto, porque de otra manera la lealtad al partido no debe de ser el silencio, la lealtad al partido debe de ser la acción, la crítica y una posición que, aunque sea incómoda y dura, no nos puede convertir a nosotros también en cómplices. Buenos días. Hace unos días estuvimos en Oaxaca dando una conferencia de prensa para mostrar nuestra solidaridad, obviamente, al senador Benjamín Robles. Pero también ahí planteábamos que era importante que se hiciera caso de la intencionalidad que tiene la militancia del partido, porque hay encuestas, hay mediciones que así lo demuestran, y también la presencia tan importante que tenía el senador en el ambiente de toda la ciudadanía. Que estos elementos eran importantes porque el partido tendría que presentarse en un ambiente unitario, pero también con mucha consistencia política, y esa consistencia sin ninguna duda se la daba el senador Benjamín Robles. Ahora, después de los eventos del día de ayer que han relatado nuestros compañeros, bueno, pues ¿qué nos queda? O sea, los principios fundacionales del partido están totalmente abandonados. La opinión de la militancia no cuenta en este partido, cuenta la opinión de los gobernantes, cuenta la opinión de otros actores políticos con los que se hacen acuerdos, pero la opinión de la militancia está abandonada. Entonces, yo creo que este evento que se protagoniza en Oaxaca va a tener un impacto nacional, un impacto que nos pone a todos a repensar la ruta, el rumbo que el Partido de la Revolución Democrática y sus dirigentes tienen que seguir, y me parece que en el país esto va a tener graves efectos
graves efectos para la democracia, graves efectos para el partido y también graves efectos para el país. Bueno, pues lamentamos profundamente lo que pasó en Oaxaca. Ya mis compañeros plantearon con mucha puntualidad la desafortunada situación que tiene mi partido, el de la Revolución Democrática, en torno a cómo está designando a sus candidatos. Señalar que hay una contradicción en los que dirigen el partido en este momento, dirigentes de todas las corrientes políticas, porque cuando les conviene quieren que se acepten las encuestas y cuando no les conviene, porque no son candidatos afines, entonces imponen las planchas en los consejos estatales, como fue el caso de Michoacán, como fue el caso ahora de Oaxaca. El senador Zoé Robledo dice que hay que poner las barbas a remojar, o los bigotes. Bueno, creo que en Chiapas, en el caso de Morelos, la tendencia va en ese sentido, de que no quede el mejor posicionado, de que no quede el que quiere más el pueblo, sino que quede alguien que sea afín a los dirigentes nacionales. No sabemos con qué intenciones aviesas lo están haciendo, las intuimos, pero no podemos afirmar con qué intenciones concretas lo están haciendo. Pero en el caso de Morelos, ustedes ya conocen la situación particular que priva en ese estado. Efectivamente, los gobiernos de cuando surgen del PRD, aunque se digan de izquierda, sus rasgos son de autoritarismo. Y el autoritarismo empieza por descalificar a los adversarios, empieza por no dejarlos pasar con reglas democráticas, como es el caso de Oaxaca, y en ese sentido no solo vamos a repensar, sino vamos a actuar para que el Partido de la Revolución Democrática recupere sus principios, sus ideales y sus orígenes. Somos producto de una rebelión popular que se da en 1988 contra el régimen autoritario. Tenemos banderas de lucha que vamos a seguir defendiendo desde nuestras trincheras aquí en el Senado de la República y allá en la calle si se hace necesario. Muchas gracias. Por la molestia no leí lo otro. Yo creo que es importante poner en una dimensión muy clara lo que acaba de suceder en Oaxaca y que lo que significa esto para muchos miles de militantes, obviamente allí en Oaxaca, y para muchos militantes en el país. Benjamín Robles no solamente era el mejor posicionado en todas las encuestas que se habían venido generando, incluso se presume que la que traía bajo su brazo Agustín Basabe, ayer presente allí en Oaxaca, también lo tenía muy por encima de Stefan Garfias. Vienen 12 procesos electorales. ¿Cómo enfrenta esos 12 procesos electorales el PRD? Con un presidente de partido que se volvió perredista para ser de la noche a la mañana presidente del partido. Donde en Zacatecas, quien es el candidato que abandera al Partido de la Revolución Democrática, era hasta antes de ser candidato del PRD, priista. Donde en Quintana Roo tenemos un candidato como Partido de la Revolución Democrática que hasta antes de que lo determinaran, no sé si ya lo pusieron o no de manera oficial, como el candidato del PRD, era priista. Lo mismo nos pasa ahora en Oaxaca, donde hasta hace 6 o 7 meses, antes de ser diputado, el actual candidato, el que eligió ayer el consejo, era priista. Veracruz, expriista, es el candidato de la coalición, y también Durango es expriista. Entonces la reflexión que creo que hay que tener es, se hace a un lado a alguien que estuvo trabajando por el PRD, alguien que caminó Oaxaca, alguien que conoce plenamente a las comunidades y que estaba mejor posicionado, que ha trabajado por la plataforma ideológica y política del PRD. ¿Y qué es lo que hace ayer el Consejo y qué es lo que avala el Comité Ejecutivo Nacional? Que se ponga alguien que viene del PRI. La última reflexión, y por eso me parece que es muy importante, el PRD surgió
precisamente como la alternativa en contra del Partido Revolucionario Institucional hace 28 años. Y hoy todos los candidatos que van a competir tienen precisamente ese origen. Me parece que es importante reflexionarlo y creo que hablo en este momento por muchos miles, si no es que millones de perredistas que en la historia creyeron en que se podía hacer una alternativa a lo que fue el PRI. Gracias. Si hubiera alguna pregunta. Hola, buenos días. Quisiera preguntarles, esta mañana el senador Benjamín Robles dijo que ya tenía un pie fuera del PRD. ¿Ustedes apoyarán esta decisión o lo llamarían a que se mantuviera en el partido en una unidad que ya no es posible mantener? Y por otro lado, quisiera preguntarles si no existiría la posibilidad de que el actual gobernador Gabino Cue haya hecho una especie de pacto con el PRI para que una vez que saliera él del gobierno no hubiera persecución o cacería de brujas, y es por eso que le estaría prácticamente planchando la gubernatura a Murat. Y en otro tema para el senador Morón, si tuviera alguna reacción respecto a lo que ocurrió en la UNAM y qué es lo que debe de proceder después de todas estas circunstancias que ya mantienen a la máxima casa de estudios secuestrada desde el 2000. Gracias. Primero, nosotros hacemos un llamado al senador Benjamín Robles a que mantenga su trabajo político dentro del PRD. Sin duda que sí. Él tomará su decisión. La que tome respetaremos también, pero el llamado es a que mantenga su trabajo dentro del PRD. Hay que rescatar al PRD de muchas formas, no solamente en el escenario de las candidaturas, sino en el trabajo, y Benjamín lo sabe hacer. Eso es lo primero. Lo segundo es, bueno, pronto veremos la funcionalidad o no de la candidatura de José Antonio Estefan. Pronto la veremos. Pronto nos daremos cuenta si detrás de esa candidatura débil hay un pacto político entre Gabino Cue y el PRI. Vamos a ver qué ocurre. Nos reservamos nuestra opinión en ese sentido. Solo hacemos y ratificamos en lo expresado por todos los senadores que lo que advertimos y por lo cual nos pronunciamos de que el partido no se equivocara, que no cometiera un error, así ocurrió en los órganos y en las instancias del partido. Así es que el senador Morón que te responda lo relacionado con la UNAM. Bueno, en el caso de la UNAM, del incidente, muy lamentable, por cierto, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues yo creo que nadie queremos que sucedan ese tipo de acontecimientos. Destacar que casi todas las universidades públicas presentan dificultades de varios tipos. En Oaxaca hay una huelga también por los trabajadores, en Veracruz hay una dificultad muy grande financiera, de incluso dificultades ahí con el gobierno del estado, de que los recursos federales no llegan, no se hacen llegar a la universidad, y los estatales, los convenios tampoco se honran. En Michoacán tenemos muchos problemas en la Michoacana, en Morelos, etcétera. Y bueno, este tipo de incidentes como el de la UNAM pues nos lastiman a todos. Yo aprecio que es algo que tiene que tratarse internamente, y bueno, si es necesario también que se actúe de otra manera, todo conforme a la ley, yo creo que tiene que hacerse. Creo que tiene que haber armonía de todos los actores sociales que interactúan en las universidades públicas para que en todas ellas pueda cumplirse los objetivos para los que fueron creadas. Buenos días, senadores, senadora. Para preguntarles, ¿cuál es el llamado o cuál es la crítica que ustedes le hacen a Agustín Basabe? Ya han mencionado que pues al parecer tiene más tendencias priistas que perredistas, y también conocer más allá de la crítica que están haciendo, ¿ustedes seguirían los pasos de Benjamín Robles como protesta por esta imposición que están haciendo? Nosotros somos perredistas y lo vamos a seguir siendo, que quede perfectamente claro. Y estamos llamando a Benjamín Robles a que mantenga su trabajo político en el PRD, que no haya dudas ni interpretaciones en otro sentido. Nosotros queremos del presidente nacional un líder político que encabece un partido de principios. Un partido donde se reconozca la pluralidad, el derecho a disentir, la crítica política,
pero que sobre todo asuma una vida interna basada en la ley interna. El PRD se ha convertido en un partido en una tierra de nadie, donde no hay institucionalidad ni hay una aplicación de la norma en sus procedimientos. Para nosotros, la presencia del Comité Nacional ayer en Oaxaca, pues habla de un Comité Nacional que no tiene instrumentos políticos para resolver los asuntos que están ocurriendo a su alrededor. Buenos días, senadores. Con esto que sucedió en Oaxaca, llega el momento de entrar a una revisión de la continuidad de Agustín Basabe como presidente nacional de su partido, y si este realmente sucumbió ante la presión de Gabino Cue para ceder la candidatura de Oaxaca. Bueno, no le toca a los senadores del PRD hacer un planteamiento de revisar la presencia del presidente nacional como tal o de la dirección política como tal. Eso son órganos del partido diferentes, ni lo estamos planteando, para que quede también claro esa parte. No estamos planteando la remoción de Agustín Basabe ni la remoción de la dirección nacional. La otra parte de la pregunta, ¿en qué consistía? Que si Agustín Basabe había sucumbido ante la presión de Gabino Cue para ceder esta candidatura. Sí, creo que la dirección del partido no tuvo la fuerza de enfrentar y de parar a Gabino Cue. Eso perfectamente claro, y también Gabino Cue tuvo los suficientes elementos de seducción para crear una mayoría política que no corresponde a quien debe ser, que se debió haber pronunciado por quien mejor compitiera, y eligió a quien no tiene esa condición de mejor posicionado. Buenos días, senador. Primero, ¿qué acciones hará el PRD desde el Senado después de lo que pasó ayer en Oaxaca? ¿Y ustedes seguirán apoyando a Benjamín Robles en todas las acciones que haga para defender pues su posición ante el PRD? Nosotros vamos a apoyar a Benjamín Robles en la ruta jurídica que él ha planteado. Vamos a estar atentos a los hechos que vayan ocurriendo en relación a esa ruta jurídica. La decisión que tome de dejar al PRD será una decisión, en su caso, de Benjamín Robles, que respetaremos, pero decisión de él. Gracias.